NTN24, en alianza con UNICEF, presenta una nueva entrega de nuestro especial periodístico Derechos de los Niños, un futuro en construcción, en conmemoración de los 25 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño. Es nuestra tercera entrega. En ella, la situación de las niñas adolescentes frente a los embarazos. El embarazo temprano presenta un alto riesgo para la salud y para el bienestar de la niña. Le impide completar su educación, como consecuencia obtener un mejor trabajo en su futuro. América Latina y el Caribe son las regiones con la tercera tasa de fecundidad más alta a nivel global. Entre el año 2000 y el año 2010, casi 1 de cada 5 partos fue de niñas adolescentes entre 15 y 19 años de edad. En Venezuela, lamentablemente, el embarazo adolescente también es una realidad. UNICEF trabaja con los adolescentes para construir una solución duradera y sostenible. Kiyomi Kawaguchi, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Venezuela, destaca que se está desarrollando con buen pie el marco legal, los protocolos de atención integral hacia los niños y las normativas de salud sexual reproductiva para contrarrestar el embarazo precoz en el país suramericano. Trabajamos con gobiernos, ministerios de salud y otras entidades nacionales, gubernamentales y también la sociedad venezolana para que primero tiene un marco sólido, que aquí tiene constituciones, ley orgánica de protección de niños y adolescentes. Queremos también empoderar a la gente que trabaja en este área. Las adolescentes y los adolescentes necesitan mucha atención y servicio adecuado para ello, concientización de sociedad todo, para que las adolescentes y los adolescentes no sienten presionados para tener bebé en edad temprana, y que ellos desarrollan sus ideas, sus mismas prevenciones. El trabajo entre el gobierno venezolano y las diferentes organizaciones no gubernamentales ha sido importante dentro de las comunidades más vulnerables. Oscar Misle, director de SECODAP, una organización venezolana no gubernamental que trabaja junto a diferentes actores sociales en favor de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, asegura que las campañas informativas nunca están de más. Cuando un adolescente tiene una relación sexual, no necesariamente es para buscar solamente el placer sexual. Puede ser que esté buscando atención, afecto, cariño, y entonces busque en los brazos precisamente no satisfacer un orgasmo, sino más bien el orgasmo que quisiera tener es el de corazón, ¿no? Porque se siente vacía, se siente sola, se siente desatendida. En la localidad de San Martín, al oeste de la capital venezolana, está la maternidad Concepción Palacios. Allí funciona la consulta para niñas embarazadas. Nos conseguimos con Daily Bermúdez. Tiene 15 años y 7 meses de embarazo. Siente que no es el momento para tener un bebé. Atribuye su estado a un descuido personal. Que se cuiden bastante, que tengan mucha responsabilidad. ¿Sientes que pudiste esperar un poco más? Sí, claro. Pero igual no estás arrepentida. No, por supuesto. ¿A qué edad te hubiera gustado si hubiese podido? Sí, como ya a los 24. Por ahí. ¿Cómo fue el impacto familiar cuando...? Fuerte, cuando se enteraron, fuerte. El momento, que por qué no me cuidé, que la responsabilidad y eso. Es importante la implementación de políticas públicas coordinadas y continuas para que los adolescentes cuenten con la información y entiendan que existen métodos para evitar un embarazo. Esto sumado a recursos que involucre a todos los sectores de la sociedad, padres, representantes, maestros, donde hablar de sexo deje de ser un tabú. El tema de la educación sexual es un tabú, sigue siendo un tabú. Y no solamente por parte de los institutos o de los centros educativos, sino también de las familias. Las familias se resisten a que se empiece a dar educación sexual o que se empiece a dar información porque temen que esto pueda estimular, abrir la curiosidad y entonces más bien puedan iniciarse sexualmente. Y está demostrado que no. Está demostrado que más bien mientras más temprano empiece y debe empezar desde la educación inicial. En Venezuela el aborto solo está permitido cuando corre riesgo la salud o la vida de la madre. La recomendación de los expertos es sincerar y atacar el problema responsablemente.
y se habla del 14%, terminan en muertes maternas por todas las complicaciones. Estamos hablando de si una niña queda embarazada de 12 años, todavía su cuerpo está creciendo, está en pleno desarrollo, sin contar con todas las deficiencias alimentarias o nutricionales que no tiene la nena que queda embarazada y que por supuesto tampoco está en condiciones apropiadas para un embarazo. En Venezuela las niñas se inician en el sexo desde los 12 años. Es el caso de Catherine Marquina, ya tiene 14, lleva en su humanidad la T de cobre, un aparato para evitar un embarazo precoz. Estudia 3er año de bachillerato, asiste con regularidad a la consulta médica. Dijo tener suerte de contar con el apoyo de su familia, del Estado venezolano y de instituciones como UNICEF. ¿Has recibido el apoyo de tu familia? Sí, de mi mamá bastante y de mi abuela también. ¿Qué te dice tu mamá? Que me cuide, que no vaya a salir embarazada ahorita porque las cosas están difíciles, pues. Tener un hijo ahorita no se puede. Siempre confíen en su mamá y que por lo menos si van a iniciar sus relaciones sexuales se cuiden, no vayan a salir con una barriga ahorita. Rosemary Puche es la madre de Catherine. Ella la acompaña a cada consulta. Cree que la confianza es la fórmula para evitar un embarazo precoz. ¿Qué le dice usted a las madres de Latinoamérica? Que apoyen a sus hijas. Que apoyen a sus hijas y que no les den la espalda, ni que cuando sus hijos le hablen de sexo, que no sientan que eso es un tabú. Y a veces uno como padre se siente indignado, pero ¿qué vamos a hacer? Apoyarlos, porque preferible apoyarlas que estén por ahí pasando trabajo. El gobierno bolivariano creó una partida especial para ayudar junto a UNICEF a las madres más necesitadas. Les ofrecen ayudas financieras e incluso viviendas. Sin embargo, organizaciones como ProSalud, con 23 años de experiencia en el país, consideran que esta misión, denominada Misión Hijos de Venezuela, debe manejarse con cautela para evitar que las adolescentes no busquen un embarazo para salir de la pobreza. Cuando lo ven como proyecto de vida y empezamos a indagar, tiene que ver todo lo que tú estás señalando. O sea, lo ven como un factor que puede ayudarlo a salir de la pobreza. Imagínate, siendo madres o padres en los sectores populares y teniendo políticas tan populistas como que te doy la vivienda si eres madre de tantos números de hijos, por ejemplo. Por eso mismo estamos viendo entonces que las chicas se están embarazando porque, bueno, eso le va a garantizar tener vivienda. Y por lo otro, estas becas o esta forma o esta contribución económica que se le está dando por cada hijo que tenga. Entonces, bueno, lo ven como que si fuera toda una inversión. El doctor Robert Lespinace, expresidente de la Sociedad de Psiquiatras de Venezuela, considera que la causa de los embarazos de las adolescentes podría ser una combinación entre la pobreza y la falta de educación. Es muy frecuente ver familias afectadas porque niñas de 12 años se comienzan a iniciar sexualmente sin información, sin educación y sin idea de qué es la responsabilidad que están adquiriendo. Esto desgraciadamente ocurre con más frecuencia en las clases sociales mucho más bajas, las más limitadas, las que tienen menor información y menor educación. No se ha incluido la educación sexual en nuestra formación y eso es un elemento que desgraciadamente está conspirando para que esta situación se haga cada vez mayor. El embarazo precoz acarrea también repercusiones sociales y económicas, ya que contribuye al fortalecimiento de la pobreza. 2 de cada 5 embarazadas abandonan los estudios y continúan teniendo hijos. Sin embargo, en Venezuela hay esperanza. Mejorar la salud sexual y reproductiva de las adolescentes tiene consecuencias positivas para su desarrollo. Les otorga mayor autonomía y les permite tener mejores oportunidades educativas y de empleo. Trabajo en el que está comprometido el gobierno venezolano con el acompañamiento de UNICEF. No solamente basta con reconocer el problema, es necesario demostrar que existe voluntad política a través de planes y acciones que lleguen a todos los niveles sin discriminación, ya que es un flagelo que mantiene en zozobra a la familia venezolana. En Caracas, soy Oliver Fernández para NTN 24. Para hablar sobre el tema quiero saludar a Luz Ángelo Melo, ella es asesora de género de UNICEF. Bienvenida a NTN 24, gracias por estar con nosotros en este especial que conmemora los 25 años de la Convención de los Derechos del Niño. Yo comienzo preguntando, ¿cuál es la situación de embarazo adolescente en América Latina y en el Caribe?
Mira, casi todos los países de América Latina están en una lista que hizo el Banco Mundial sobre los 50 países con más altas tasas de embarazo adolescente. De hecho, América Latina está junto con el sur de la Asia en segundo lugar, después de África subsahariana, en altas tasas de embarazo adolescente. Lo más grave de esto es que la tasa de fecundidad adolescente no está bajando al mismo ritmo que las tasas de fecundidad adolescente de otras regiones del mundo, y tampoco al mismo ritmo en que ha descendido la tasa de fecundidad global en América Latina y el Caribe. Algunos estudios y estimaciones sugieren además que al mismo tiempo que las tasas de embarazo adolescente no bajan al mismo ritmo que las tasas de fecundidad global, las edades de las niñas están bajando dramáticamente. Ustedes han visto casos en muchos países de América Latina de niñas hasta de 10 años que quedan embarazadas. En las zonas indígenas o en comunidades afrodescendientes, las tasas de embarazo adolescente parecieran más altas. Por ejemplo, datos recogidos por UNICEF dan cuenta de que en ciertas comunidades en la cuenca amazónica las tasas de embarazo adolescente son 3 o 4 veces más altas que las tasas de embarazo adolescente promedio. Ahora, señora Melo, desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales causas? Es un fenómeno complejo y los remito a un estudio muy interesante que publicó en 2013 el Banco Mundial. Podemos hablar de dos tipos de causas, las causas a nivel micro y las causas a nivel macro. Las causas a nivel micro hablan de adolescentes y de su entorno familiar, de su entorno escolar, de su entorno inmediato, de qué pasa con sus amigas y sus amigos. Y el nivel macro habla de qué pasa en las comunidades o en los países a nivel de discriminación de género, de violencia sexual, etc. El Banco Mundial habla de dos causas muy importantes que tienen que ver, uno, con la violencia de género, que es muy alta en esta región, y otra con la agencia. ¿Qué es la agencia? La agencia es la capacidad que tiene un adolescente de decidir sus planes de vida, de llevarlos a cabo. Como ustedes ven, es bastante complejo. También las expectativas que tenga ese adolescente de su educación, de su retorno educativo. Tal pareciera que la baja calidad educativa tiene una relación directa con el embarazo adolescente. Y esto parece confirmado por un estudio que hace algunos años hizo el Banco Interamericano de Desarrollo con grupos de adolescentes en zonas urbanas de Lima y de Asunción, donde ellas expresaron que habían salido de la escuela para quedar embarazadas. No estaban contentas con la calidad educativa y la única solución que tuvieron ellas fue el embarazo adolescente. Hemos terminado con Plan Internacional un estudio sobre causas emocionales y culturales que han llevado a adolescentes a embarazarse. Va a ser publicado y lanzado próximamente. Y ahí también habla del embarazo como una salida para ciertas adolescentes, una salida para obtener algún estatus. Pero la violencia es algo muy grave. Si estamos hablando de niñas menores de 15 años que quedan embarazadas y también miramos las edades mínimas de consentimiento sexual en la región, que en general en los países de 16 años, pensemos entonces que muchas de esas relaciones son forzadas, son violación. Ahora, señora Melo, ¿cuáles plantearía usted pudiesen ser soluciones a este problema? A problemas complejos, soluciones complejas y holísticas. Tenemos que pensar en programas y políticas con grandes presupuestos, en programas de educación sexual para niñas en la escuela y para niños fuera de la escuela y para niños
afuera de la escuela y niños adentro de la escuela, que empiecen en los últimos años de la primaria. Ya en la secundaria es muy tarde, deben empezar en los últimos años de la primaria. Obviamente deben estar acordes con la edad y deben ser programas que no solo aborden los temas biológicos como lo vemos en muchos países de América Latina y en muchas escuelas, sino que aborden temas de emocionalidad y también de agencia, que le ayuden a las niñas a construir un proyecto de vida para que estas niñas tengan esperanza en que su vida será mejor. Obviamente, si no luchamos contra las grandes desigualdades en nuestra región, va a ser muy difícil, porque está probado que en países donde hay grandes desigualdades económicas y donde es muy difícil el ascenso social, las adolescentes muy seguramente verán como única salida de su pobreza el embarazo. Señora Melo, ¿qué piensa de los programas de educación sexual que existen en América Latina y también en el Caribe? Le voy a hablar que deben tener esos programas de educación sexual para que sean exitosos. Deben ser sistemáticos. Deben darse en los últimos años de la escuela primaria, como lo dije antes. Deben estar acordes con la edad. Deben ir más allá de los aspectos biológicos. Deben tocar los temas emocionales. Deben contribuir a empoderar a las niñas. Deben tratar lo que se piensa que es feminidad y lo que se piensa que es masculinidad, lo que se espera de los hombres adolescentes y de los hombres también en América Latina. Se esperan que sean machos, que sean proveedores. Yo creo que hay que trabajar con los dos. Hay que también darle las herramientas a los profesores para que se sientan cómodos impartiendo educación sexual. Sabemos muy bien que en muchas de las escuelas en nuestra región los programas de educación sexual son impartidos por profesores de biología, que se sienten incómodos o incómodas, y son ellas se sienten incómodos dando clases de educación sexual que sean completas y que sean comprensivas. Ahora, si hiciésemos un balance, ¿qué cree usted que ha fallado? Tan altas tasas de embarazo adolescente reflejan que hemos fallado todos. Ahí hay un problema en nuestras sociedades, pero yo creo que nuestros países se están despertando. La prueba de esto es, como hemos visto en el último año, planes adoptados por el Commonwealth, que es el grupo de países del Caribe, y planes adoptados por el SICA, por países de Centroamérica y del Caribe español. Planes muy comprensivos que han sido apoyados por todos los gobiernos, por todos los ministerios de salud, de educación, de protección social de los países, para no hablar de planes de los países andinos que ya tienen sus años. Entonces yo creo que el hecho de que estemos hablando de las altas tasas de embarazo adolescente, de que haya datos sobre embarazo adolescente, de que haya estudios sobre embarazo adolescente, de que se empiecen a adoptar políticas, de que se empiecen a dar presupuestos, de que se empiecen a crear y establecer programas de educación sexual en algunos países, habla de la preocupación de nuestros gobiernos. Creo que estamos empezando a dar pasos decisivos para que se reduzca el embarazo adolescente en nuestra región. Así lo esperamos y UNICEF estará acompañando esos esfuerzos nacionales. Señora Melo, para quienes quieran conocer estas investigaciones y estos estudios, ¿dónde pueden encontrarlos? Bueno, los estudios del Banco Mundial están en su website, los estudios del Banco Interamericano también, y muy seguramente estaremos lanzando este estudio en Panamá, este estudio regional con plan en Panamá, en la segunda semana de diciembre. Agradezco a Luz Ángela Melo, asesora de género de UNICEF, por haber estado con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes por la oportunidad.